Vamos a continuar hablando de elecciones. Hablemos de las reglas. Estas son las normas que estipulan los requisitos para ser elector o candidato y el contexto en el cual unos y otros participan de la contienda. Están establecidas en la Constitución, las leyes y las reglamentaciones, siempre cumpliendo con la pirámide jurídica. El derecho al voto se resuelve de antemano. A partir del siglo XIX se fueron corriendo las barreras de exclusión, que en principio tenían que ver con el voto calificado y el voto censitario. El voto calificado tenía que ver con el nivel de conocimientos o de acceso a la educación que se podía obtener, y el voto censitario tenía que ver con la cuestión de el pago de impuestos o de los ingresos que tenía un individuo. En un principio, el voto estaba circunscripto nada más que a los hombres. Las primeras barreras de exclusión que se rompieron justamente fueron, a partir de la década del 20 en el mundo, el voto femenino, que en nuestro país llega recién en 1949. Hoy está vigente el voto universal libre de condicionamiento, más allá de exclusiones puntuales que tienen que ver con la edad de los votantes. En nuestro país es optativo a partir de los 16 años, si los privados de libertad votan o no, si los extranjeros votan o no, o en qué categorías pueden votar, etc. En este sentido, les recomiendo un artículo que les adjunté vía mail con la especialista Sabrina Ahmetech sobre la aplicación de la ley Sáenz Peña en nuestro país. El requisito general es estar inscrito en un padrón electoral. La inscripción puede ser automática, como en el caso de Argentina, o voluntaria, como en el caso de los Estados Unidos, donde para votar hay que previamente prestar voluntad de que una persona quiere inscribirse en el padrón electoral. Cuanto más automático y más obligatorio sea la participación en las elecciones, menor va a ser la posibilidad de manipular la voluntad popular. La manipulación del padrón es el recurso más utilizado para distorsionar el resultado de una elección. La modalidad del voto. Un hombre equivale a un voto. Esto es así desde siempre. Sin embargo, hay posibles distorsiones que tienen que ver con el malapormen o el gerrymandering de las votaciones. El malapormen es una distribución injusta de la base poblacional, desigual y reconocida y poco arbitraria. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con las elecciones para senadores nacionales. En un sistema federal, cada estado, cada provincia envía al Congreso de la Nación, al Senado, a la Cámara de Senadores, 2 senadores o 3 senadores, depende cómo sea el sistema. En nuestro país son 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Esto es igual, ya sea la provincia de Buenos Aires, con 15 millones de habitantes, o la provincia de Jujuy, una de las que menos habitantes tiene en nuestro país. Es decir, acá tenemos una distorsión conocida, eh, arbitraria, pero aceptada. La otra manera de distorsionar el voto es el gerrymandering. El gerrymandering es un sistema que se implementó por primera vez en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, por un intendente, por un alcalde que se llamaba Sherry. Y justamente tiene que ver con orientar el electorado con fines de obtener la mayor cantidad de escaños posibles. Si, por ejemplo, en un distrito yo tengo muchos votantes que sé que tienen una determinada preferencia electoral, voy a reformular los límites del distrito para que esos votantes, una parte de esos votantes, vayan a un distrito donde tengo menos posibilidades de ganar candidatos de mi partido. En muchas provincias de nuestro país, como por ejemplo en Santa Cruz, se aplica el gerrymandering. Lo mismo pasa en Catamarca. Suele aplicarse en distritos uninominales, es decir, distritos que eligen un solo candidato. El voto es secreto. Puede ser obligatorio, como en nuestro país, o optativo, como en otros países, como en los Estados Unidos. De ahí que es importante las campañas que se realicen donde el voto no es obligatorio para que los ciudadanos asistan al momento de la votación y que además estén inscriptos en el padrón electoral. Las fórmulas electorales son el procedimiento de cálculo que convierte los votos en escaño. Pueden ser mayoritarias o proporcionales. Las fórmulas mayoritarias pueden ser de mayoría absoluta, como cuando se eligen
presidentes a 2 vueltas electorales con una mayoría de más de la mitad de los votantes, de voto alternativo, como en el caso de Australia, y de mayoría relativa, como en aquellos países donde quien obtiene mayor cantidad de votos ya se lleva el, el escaño o el cargo a elegir. Por ejemplo, en nuestro país la mayoría es relativa, no se necesita el 50% de los votos, se necesita un 45% de los votos o una diferencia de más de 10 puntos con el segundo. Y después tenemos las fórmulas proporcionales, el voto único transferible, como en el caso de Irlanda, las fórmulas proporcionales, ya sea de resto mayor o el sistema DONT. Para entrar en detalle sobre cómo son estas fórmulas, cómo se reparten los escaños de esta manera, les recomiendo, y es obligatorio que vean, los videos que están en el campus virtual que los explican muy bien en detalle. La campaña electoral. La campaña electoral es la etapa donde los candidatos van a conocer sus propuestas en la plataforma electoral, ya sea que tiene que ver con la presentación de los candidatos, los recursos con que se van a encarar la elección, los recursos del candidato y también con las restricciones. ¿Mm? El sistema electoral es el mecanismo por el cual los votos se transforman en cargos. No todos los partidos que participan en campañas obtienen escaños. Ver en este sentido qué pasa con las distintas fórmulas electorales que mencionábamos hace un instante. En general se van a beneficiar los partidos que más votos sacan en el momento del reparto de escaños. En ese sentido también tenemos que ver las propiedades o atributos del sistema. Vamos a enfocarnos en el distrito electoral, el tamaño de la asamblea, la fórmula electoral, la barrera o umbral de exclusión y la estructura de la boleta de votación. El distrito electoral tiene que ver con el tamaño del distrito donde estamos eligiendo representantes. En nuestro país conviven distritos grandes, como es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, las provincias de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos. Distritos medianos, donde se envían al Congreso entre 5 y 10 representantes, como pueden ser la provincia de Tucumán, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes, son distritos medianos donde se eligen entre 5 y 10 representantes cada 2 años para el Congreso para la Cámara de Diputados de la Nación. Y después tenemos distritos pequeños. Nuestra ley electoral establece que ninguna provincia puede enviar menos de 5 diputados al Congreso de la Nación. Son el caso de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut, de La Pampa, provincias que tienen un tamaño menor en número de votantes y que envían cada 2 años 3 o 2 representantes según cuál sea la cantidad de bancas en juego. El tamaño de la asamblea hace que cuanto más grande sea la asamblea, mayor va a ser la representación de los partidos menores. Nuestra asamblea legislativa tiene más de 250 diputados y en la Cámara de Senadores tenemos 72 diputados. La fórmula electoral la mencionamos previamente y la barrera de umbral o de exclusión. La barrera de umbral de exclusión tiene la función de excluir partidos con menor cantidad de votantes. Esto hace que se pueda gobernar con más apoyo del Congreso. ¿Por qué? Quiere decir que los partidos que llegan al gobierno van a tener una cantidad de representantes en el Congreso que va a evitar o va a hacer más difícil que existan los gobiernos divididos, o a la vez, cuando hay gobiernos divididos, va a ser más fácil la posibilidad de buscar acuerdos para gobernar. También, como en Alemania, el umbral de exclusión puede servir para dejar fuera del Congreso o del Parlamento alemán a los partidos antisistemas o los partidos neonazis. Estas barreras de exclusión suelen ser de más de 5 puntos mínimo, es decir, los partidos que obtienen menos de 5 puntos no ingresan al Congreso. Lo mismo sucede en nuestro país, la barrera de exclusión es de 2,5. Y también se aplica en las elecciones PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde el umbral de exclusión evita que en el momento de la elección se multiplique la cantidad de candidatos que nunca obtienen más, de un punto proporcional. El otro punto a tener en cuenta es la estructura de la boleta de votación.
La boleta de votación puede ser una boleta común donde participan todos los partidos políticos y uno marca cuál es el partido de su preferencia, o individual, como se utiliza a nivel nacional en nuestro país. La boleta de votación puede ser bloqueada o abierta. La boleta bloqueada es la que comúnmente utilizamos para elegir a nuestros candidatos al Congreso. En esta no podemos alterar el orden de los, de los candidatos, ni tampoco excluir a algunos de los candidatos o incluir un candidato de otro partido electoral, de otro partido que se presenta a las elecciones. Esta es la boleta cerrada que usamos comúnmente. En algún distrito, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, en el distrito de Ushuaia, se utiliza boleta abierta. La boleta abierta puede ser bloqueada o desbloqueada. La boleta bloqueada permite que uno altere dentro de la boleta el orden de los candidatos o tachar a alguno de los candidatos. Y la boleta desbloqueada permite incorporar candidatos de otras agrupaciones políticas o alterar el orden de los candidatos. Para mayor detalle, vuelvo a recomendarles que vean los videos que en el campus virtual explican en detalle este tipo de votación, este tipo de boleta, perdón.